Vamos a estudiar ahora los ciclos Otto, diésel y semidiésel. Son los que se usan de referencia teórica para analizar termodinámicamente los ciclos de los motores de combustión interna, gasoleros, nafteros, de 2 y de 4 tiempos. Vamos a cambiar el criterio con el que estudiamos a los compresores, por ejemplo. En vez de describir primero el dispositivo, ver cómo funciona y a partir de esa descripción obtener el diagrama termodinámico que representa ese funcionamiento, lo que vamos a hacer es primero describir ahora al diagrama termodinámico, obtener el rendimiento térmico del ciclo en función de los parámetros de diseño que lo definen, y luego vamos primero a obtener a partir del ciclo más general, el semidiesel, que es una combinación del Otto y el diésel, obtener los casos límites, ciclo Otto y ciclo diésel. Y después recién vamos a ver por qué estos ciclos describen el comportamiento termodinámico de los motores de combustión interna. La descripción del dispositivo mecánico la vamos a repasar en clase. ¿Por qué? Bien, este es un curso para estudiantes de ingeniería mecánica o de ingeniería automotriz. Lo más probable es que una buena parte de ustedes ya estén familiarizados con el funcionamiento del dispositivo mecánico y los nombres que se le dan a partes de ese dispositivo o mecanismos dentro de ese dispositivo. Así que vamos a usar la clase en donde estamos todos para que cada uno aporte los datos que tenga y de esta manera construir la descripción. Y luego vamos a vincular este funcionamiento con algo que no es trivial, aunque es intuitivo, y es por qué estos ciclos que estamos por empezar a dibujar describen el comportamiento termodinámico, al menos son una referencia en el límite del funcionamiento termodinámico de los motores de combustión interna. Vamos a dibujar los ciclos. Vamos a comenzar, como dije, por el caso combinado, el más general, que es el ciclo semidiesel. Lo vamos a dibujar en el diagrama presión-volumen. El parámetro fundamental es la relación de compresión, que es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo del dispositivo, que ustedes ya se imaginan que está vinculado con la carrera del pistón. El ciclo tiene, como ya anticipamos en la descripción, en la introducción de esta parte, el ciclo tiene una compresión adiabática y una expansión adiabática, y luego está limitado por isócoras e isobaras. Llamamos 1 al punto de arranque la compresión, 2 al punto de llegada, 3 a el punto en el que se encuentra la presión máxima, 4 al punto en el que se alcanza la temperatura máxima y 5 al otro extremo de la expansión adiabática. Esta es la expansión motriz por excelencia del ciclo. Lo vamos a imaginar por ahora recorrido por un sistema cerrado. Ya podemos anticipar, porque vimos cómo se puede asimilar un intercambio de calor a presión constante con un proceso de combustión a presión constante, y también anticipamos
que lo mismo se podía hacer con un intercambio de calor a volumen constante, esto es, reemplazarlo por un proceso de combustión a volumen constante. El calor de combustión a volumen constante o el calor de combustión a presión constante resultan ser iguales a la cantidad de calor que hay que intercambiar con los productos de la combustión para llevarlos a la temperatura antes de la combustión, y este es un proceso de intercambio de calor a presión o a volumen constante de los productos de combustión, de manera que puede expresarse en términos de los calores específicos a presión o a volumen constante de los productos de combustión. En este caso, como en el caso del ciclo Joule-Brayton, los calores específicos a presión y volumen constante de los productos de combustión pueden asimilarse a los valores correspondientes de los componentes antes de la combustión, y por eso se puede analizar todo el proceso con los mismos parámetros: calor específico, presión y volumen constante. Bien, vamos a definir 3 factores de diseño adimensionales y mayores que 1. El más importante, la relación de compresión, como el cociente entre el volumen mayor y el volumen menor. Este va a ser el parámetro de diseño más relevante respecto del rendimiento térmico, y además el único que interese en el ciclo Otto, que es uno de los límites a los que se puede hacer tender este ciclo combinado semidiésimo. El siguiente parámetro, tau, lo definimos como la relación de presiones en el proceso de combustión a volumen constante. Ya estoy diciendo que este proceso 2-3 no va a ser un intercambio de calor en un intercambiador, sino va a ser un proceso de combustión. Este será, P34 sobre P sub 2. Y finalmente, tau' será la relación de volúmenes en el proceso de combustión a presión constante, será B4 sobre B23. Los parámetros que son compartidos entre dos puntos los nombro con el doble índice para no tener que estar mirando el diagrama y haciendo reemplazos. B1 por B5 y así. Bien, tendremos que poder escribir el rendimiento térmico de este ciclo en función de estos parámetros de diseño. El rendimiento térmico será 1 menos el calor cedido en valor absoluto, que en este ciclo se dará en la evolución 5.1. Acá Q2.3 es absorbido, Q3.4 también es absorbido, son los dos procesos de combustión que entregan la energía necesaria para el ciclo motriz, y en este ciclo 5.1 es el calor cedido. Vamos a ver después, cuando apliquemos este ciclo al funcionamiento de los motores de combustión interna, que en realidad esta evolución no existe como tal. En 5 se abre la válvula de escape, los gases se expanden en forma remanente, escapando del cilindro, proceso que luego se completa en el motor de 4 tiempos con el barrido, pero esto es parte de lo que vamos a desarrollar en la clase hoy. Vamos a escribir Q5.1 como si hubiera un gas que se está enfriando a volumen constante. Esto será C sub B T5 menos T1.
escribo el paréntesis de manera que resulte positivo, porque el signo menos ya lo puse aquí. Si tuviera que escribir a Q15 como, o Q51 debería decir, porque vamos desde 5 hacia 1, con signo, debería escribir T1 menos T5 y eso daría una cantidad de calor negativo. Como el signo menos lo tuve en cuenta aquí, escribo este paréntesis de manera que dé positivo. Y en el numerador tenemos Q23 más Q34, en el denominador, perdón, de esta fracción tenemos a Q23 más Q34, o sea, será C sub B T3 menos T2 más C sub P T4 menos T3. ¿Se ve? Sí, creo que se ve. Vamos a expresar este rendimiento térmico primero en función de fracciones formadas por cocientes entre temperaturas, de manera que todas las fracciones de temperaturas en los paréntesis sean mayores que 1 como criterio. Y también vamos a reducir la cantidad de parámetros físicos, acá tenemos dos, C sub B y C sub P, por uno solo, la relación entre ambos, pasando a C sub B acá en el numerador como denominador del denominador. Haciendo esto nos queda que el rendimiento térmico es 1 menos, y acá C sub B lo vamos a pasar como denominador del denominador, y acá sacamos T sub 1 de factor común para que quede el cociente T5 sobre T1 mayor que 1 adentro del paréntesis. T5 sobre T1 menos 1. Y abajo, C sub B se simplifica con el que pasó como denominador del denominador, y de nuevo sacamos T sub 2 de factor común para que quede el cociente T sub 3 sobre T sub 2 mayor que 1. T sub 2, y acá tenemos T sub 3 sobre T sub 2 menos 1, y el segundo término del denominador queda C sub P sobre C sub B, o sea, capa, y acá quedará T sub 3 factor común de T sub 4 sobre T sub 3 menos 1. Sacamos T sub 3 de factor común y T sub 4 sobre T sub 3 vuelve a ser un cociente entre temperaturas que es mayor que 1, el cociente. Bien, acá nos quedó una temperatura suelta que no está expresada como una fracción, porque T sub 1 y T sub 2 forman una fracción, pero T sub 2 acá está afectando solo este paréntesis, y acá queda esta T sub 3 suelta. Para volver a escribir T sub 3 como una fracción, en términos de una fracción, no T sub 3 como una fracción, sino esta parte en términos de una fracción, sacamos a T sub 2 de factor común de ambos paréntesis, y entonces queda esto así. El rendimiento térmico igual 1 menos T sub 1 sobre T sub 2 y acá vamos a hacer así, corchete, paréntesis, T3 sobre T sub 2 menos 1 más capa, y acá tenemos T3 sobre T sub 2 por T sub 4 sobre
P sub 3 menos 1, cerramos paréntesis, cerramos corchete. Y acá no, me faltó escribir T5 sobre T1 menos 1. Bien, y ahora sí, tenemos, fíjense, todas fracciones de temperatura. T1 sobre T2, T5 sobre T1, T3 sobre T2 y T4 sobre T3. Son 1, 2, 3, 4 fracciones de temperaturas que queremos escribir en función de estos tres parámetros de diseño. Comencemos por T1 sobre T2. T1 y T2 son las temperaturas extremas de una compresión adiabática. Tenemos T1 por B1 5 a la capa menos 1 igual a T2 por B2 3 a la capa menos 1. ¿Por qué esto? Ecuación de las adiabáticas de gases ideales. P por B a la capa igual constante, pero P es RT sobre B, o sea, R que es constante, T por B a la capa sobre B igual constante, T por B a la capa menos 1 igual constante. Bien, es decir, T1 sobre T2 es igual a B23 sobre B15 a la capa menos 1, o sea, ya podemos ponerlo en términos de uno de nuestros parámetros de diseño, el que anticipamos que iba a ser más importante. Fíjense que tita es B15 sobre B23, o sea que esto es igual a 1 sobre tita, en realidad, ¿para qué poner a la capa menos 1? Y tenemos T1 sobre T2. Bien, vamos a los otros. Veamos. T4 sobre T3. En la evolución a volumen constante, tenemos que a volumen constante P es igual a K por T, Gay-Lussac. A volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura, o el cociente de la presión sobre la temperatura igual constante. O sea, P34 sobre T3 igual a P sub 2 sobre T sub 2. O sea, T3 sobre T2 es igual a P34 sobre P sub 2. Y vamos a ver a qué es igual esto. P34 sobre P sub 2 es igual a tal. Seguimos. En la evolución isobara. En una isobara, Gay-Lussac de nuevo, la presión es directamente proporcional al volumen, o el cociente entre presión y volumen es igual a una constante, o sea, P34
que dije, en una evolución a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o el cociente entre volumen y temperatura es una constante, o sea, B4 sobre T4 es igual a B23 sobre T3, o sea, T4 sobre T3 igual a B4 sobre B23, y esto es igual B4 sobre B23 tau primo. Bien, tenemos T3 sobre T2, T4 sobre T3 y T1 sobre T2. Falta T5 sobre T1. Vamos a ver qué hacemos con esto. T5 sobre T1 están sobre una isocora, pero vamos a vincularlo a través de las adiabáticas. Fíjense, T5 por B1,5 a la capa menos 1 es igual a T4 por B4 a la capa menos 1, y T1 por B1,5, el mismo volumen, a la capa menos 1 es igual a T2 por B23 a la capa menos 1. Si dividimos miembro a miembro, queda T5 sobre T1, B1,5 y B1,5 se simplifican, igual a T4 sobre T2 por B4 sobre B23 a la capa menos 1. Bien, B4 sobre B23 ya lo tenemos, pero T4 sobre T2 es una fracción que en la expresión del rendimiento no aparece y que no la tenemos expresada en función de ningún parámetro de diseño, pero eso lo resolvemos fácil. T5 sobre T1 es igual a T4 sobre T3 por T3 sobre T2 por B4 sobre B23 a la capa menos 1, y esto es desigual. T4 sobre T3, ¿dónde lo tenemos? Acá. T4 sobre T3 es tau prima. T3 sobre T2, ¿dónde tenemos T3 sobre T2? Acá. T3 sobre T2 es igual a tau. Y B4 sobre B23 es de nuevo tau prima, de manera que esto es tau prima a la capa menos 1. Es decir, acá, T5 sobre T1 es igual tau prima por tau prima a la capa menos 1 es tau prima a la capa. Tau por tau prima a la capa. Y ahora sí, tenemos todas las fracciones de temperatura que intervienen en la expresión del rendimiento térmico expresadas en función de los parámetros de diseño. Vamos a recuadrarla. Una, T1 sobre T2, acá, 2, T4 sobre T3, 3, y T5 sobre T1. ¿Nos olvidamos de T2 sobre T3? No. T1 sobre T2 y T4 sobre T3. ¿Dónde lo tenemos? Acá. T3 sobre T2, T1 sobre T2 y T5 sobre T1. Ya está todo.
Entonces, vamos a escribirlo grande acá. El rendimiento térmico es igual a 1 menos. En el numerador, primero vamos a partir de acá con el corchete, T1 sobre T2. T1 sobre T2 es 1 sobre tita a la capa menos 1. En el numerador, ¿qué queda? T5 sobre T1 menos 1. T5 sobre T1 es tau por tau prima a la capa menos 1. Y ahora el corchete. En el corchete tenemos T3 sobre T2 menos 1, acá. T3 sobre T2 menos 1. T3 sobre T2 es tau. Tau menos 1 más capa T3 sobre T2 tau por T4 sobre T3 menos 1. T4 sobre T3 es tau prima menos 1. Y esto lo podemos volver a escribir así. El rendimiento térmico es igual a 1 menos 1 sobre tita a la capa menos 1, y todo esto por un corchete que es tau por tau prima a la capa menos 1 sobre tau menos 1 más capa tau prima menos 1. ¿Por qué escribimos esto así? Y lo recuadramos. Porque ahora vamos a analizar a qué tiende esta expresión compleja en casos particulares. El caso particular más importante, y vamos a ver por qué, es aquel en el que en realidad B4 coincide con B23. Es decir, no hay combustión a presión constante, toda la combustión se hace a volumen constante y el ciclo se reduce a este. Que estoy marcando en rojo. Ese es un ciclo Otto. La compresión es solo a volumen constante. Tau prima es igual a 1. Fíjense qué pasa acá si tau prima es igual a 1. Si tau prima es igual a 1, aquí queda tau menos 1. Tau prima a la capa, 1 a la capa es igual a 1, queda tau menos 1 en el numerador de este corchete, ¿no? Y abajo queda tau prima menos 1, este paréntesis es 0, de manera que este sumando se anula y en el numerador de este corchete queda de nuevo tau menos 1. O sea, todo este corchete se hace igual a 1 cuando tau prima es igual a 1. En el ciclo Otto, por lo tanto, el rendimiento térmico es 1 menos 1 sobre tita a la capa menos 1. Quiere decir que el rendimiento depende exclusivamente de la relación de compresión. El valor, el parámetro de diseño por excelencia en el ciclo Otto, la relación de compresión. El otro límite lo obtenemos cuando en realidad no hay combustión a volumen constante. Toda la combustión se produce a presión constante y en este caso
el ciclo se reduce a este que estoy dibujando en azul, y ese es un ciclo diésel. En un ciclo diésel el corchete también se simplifica, aunque no tanto, no es igual a 1, va a dar un valor mayor que 1. Lo que se hace igual a 1 es tau, porque P34 es igual a P sub 2, y con tau igual a 1 queda tau prima a la capa menos 1, y abajo queda este primer sumando se anula porque tau es igual a 1, y queda abajo capa por tau prima menos 1. O sea, tau prima a la capa menos 1 sobre capa por tau prima menos 1. Este corchete es mayor que 1 y por lo tanto, a igualdad de relación de compresión, el ciclo Otto tiene mejor rendimiento que el ciclo diésel. El ciclo semidiésel tiene un corchete mayor que 1, pero intermedio entre el 1, valor para el ciclo Otto, y el que adopta para el ciclo diésel. Esto puede entrar en contradicción contra lo que ustedes deben haber escuchado frecuentemente, y es que el ciclo diésel tiene mejor rendimiento que el ciclo Otto. Pero nosotros hemos hecho la comparación, y este dibujo también refleja esa misma comparación, asumiendo un valor constante para la relación de compresión. Fíjense que estos tres ciclos tienen el mismo valor de tita. B1,5 sobre B2,3 en estos tres dibujos es el mismo. Y ocurre que por otras razones el ciclo diésel puede materializarse con relaciones de compresión mayor, y esto es por la forma en la que se realiza la combustión. En el ciclo diésel la combustión es sin chispa, es por autoignición, y eso permite relaciones de compresión mucho mayores. En el ciclo Otto se busca que la combustión sea instantánea y se realice en un momento preciso cuando se produce la chispa en la bujía. Esto requiere asegurarse de que no haya una autoignición previa, y por lo tanto, para garantizar esta condición, la relación de compresión no puede ser tan alta como aquella que se puede llegar a lograr en los ciclos diésel. Estas afirmaciones son cada vez más relativas porque el avance tecnológico, la mejora en la calidad de los combustibles, la mejora en el proceso de fabricación de las partes móviles, hizo que las relaciones de compresión en los ciclos de motores a ignición por chispa, es decir, de los motores nafteros, haya podido aumentar cada vez más, aunque también ha ocurrido lo propio con los diésel. Y ahora las diferencias no son tan marcadas. De todas estas cosas vamos a hablar en clase, cada uno va a aportar lo suyo, y vamos a grabar la clase, y esto va a quedar como material para todos. Esto ha sido entonces ciclos diésel, Otto y semidiésel.